Primero, darles la bienvenida. Estoy muy contento de Masculinidades y Violencia, que titulamos con el subtítulo de Tensiones entre su visibilización y su abordaje. Antes de empezar y hacer las presentaciones debidas, queríamos introducir unas palabras gatillantes para poder, ¿no es cierto?, contextualizar de lo que hablamos en esta mesa. Y es que durante los últimos años hemos observado cómo la visibilización y desnaturalización de distintas formas de violencia basada en el género ha permitido a millones de mujeres como disidencias sexogenéricas en el mundo agruparse y hacerse escuchar a través de variadas formas de protesta, interpelando no solo a las sociedades patriarcales, sino que también a las distintas instituciones y, por supuesto, a nosotros como varones. Esta interpelación, dirigida principalmente hacia esas entidades, ha encontrado de cierta forma en los estudios de masculinidad en Chile algunas respuestas, que si bien han sido limitadas hasta ahora, han logrado colaborar con una producción teórica que aborde algunas dimensiones críticas para los varones, tales como, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, salud mental, como repasábamos la vez anterior, paternidades, la violencia en sí misma o el trabajo. En relación a la temática de esta mesa, masculinidades y violencia, hemos decidido ubicar la atención entre dos polos. Uno, la exitosa visibilización de la violencia basada en género y su efecto en la vida de mujeres y disidencias, y las alternativas para un abordaje situado que incorpore las distintas intersecciones de desigualdad y pueda reflexionar críticamente sobre las implicancias que tiene a nivel social, político e institucional de este fenómeno. Para abrir esta mesa tengo el agrado de presentar a nuestras dos, ¿no es cierto?, panelistas y nuestro panelista, que nos parece importante preguntarles por lo menos dos cosas para que tengamos en cuenta dentro de esta discusión. Lo primero que nos interesa también es preguntarnos sobre qué diálogos han sido posibles hasta ahora entre los estudios de masculinidades, los feminismos y los estudios de género para abordar este fenómeno en su complejidad y en las distintas aristas que aparecen en su abordaje. Y segundo, poder recoger desde ya los estudios de masculinidad en Chile los distintos avances y tensiones que han tenido los feminismos en los últimos años, a raíz, por supuesto, de las distintas transformaciones que han ido apareciendo. Queremos darle la bienvenida, por supuesto, a esta mesa a Lelia Troncoso, psicóloga social feminista, académica del Departamento de Trabajo Social e investigadora asociada al proyecto Anillo Disonancias. Muchas gracias, Lelia, por estar hoy día. Gracias. Queremos presentar también a Mariana Gaba, psicóloga, magíster en psicología organizacional y en género, cultura y políticas, y además directora del Departamento de Género de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Mariana, por estar. Y por último, también profesional de M, Salvador Bello, psicólogo clínico comunitario de la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Salvador, por estar. Bueno, cada uno va a tener 15 minutos aproximadamente para poder dar su presentación, para después dejar 40 minutos para el diálogo, las respuestas y la conversación. Así que la palabra es de ustedes. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar, una nota así como más personal, que lo compartía con Carlos antes. Yo soy argentina, estoy en Chile hace 10 años, llegué en diciembre del 2013 y a los 15 días de llegar se desarrolló un coloquio de masculinidades organizado por N Masculinidades, entre otros, al cual yo asistí en enero del 2014, en la Facultad Social de la Universidad de Chile. Así que lo comentaba porque me parece lindo cumplir 10 años y cuando llegué esos primeros 15 días, bueno, yo diría que el primer año fue difícil y esos 3-4 días de participación fueron así como un bálsamo de entrar en contacto con algo muy lindo acá en Chile. Así que lo que yo les quiero compartir tiene que ver con la experiencia de trabajo dentro del contexto institucional en la Universidad de Diego Portales como directora del Departamento de Género. Contarles que el Departamento de Género está funcionando desde hace 5 años, su formación es posterior al Mayo Feministas. Es un departamento de género que comenzó de manera unipersonal y hoy es bipersonal. Así que es en ese sentido un proyecto que está muy ligado digamos, a mi mirada. Y tiene que ver un poco con cómo estamos pensando el trabajo con masculinidades. Entonces, quizás lo primero a señalar es que
ya desde la concepción de cuál es el rol, qué tareas, qué desafíos se plantea el Departamento de Género de la Universidad de Evo Portales, siempre lo pensamos en una mirada relacional, y esto lo aclaro porque hay veces que hay abordajes que pueden ser como más mujeristas o muy centrados, no solamente en lo que necesitamos las mujeres en nuestras diversidades, que evidentemente tenemos que abordar porque hay una cantidad de brechas y desigualdades, sino que siempre estábamos pensando de manera relacional. Sin embargo, llevamos unos 2-3 años donde cuando hacemos la planificación anual, estamos pensando de manera muy concreta qué estamos haciendo, qué estamos comunicando, qué estamos ofreciendo, cómo estamos convocando, dónde están los varones y las masculinidades en lo que está sucediendo en la universidad y en las actividades o en los contenidos o en las redes sociales que el Departamento de Género tiene como estrategias para ir avanzando. Sí es cierto que somos un grupo de mujeres y algunas masculinidades LGBT pensando esto, ¿no? Siendo el desafío atraer particularmente a otros tipos de masculinidades, pero está como parte de nuestro foco declarado. Así que algunas de las cosas que les voy a compartir, creo yo, tienen que ver con grandes fracasos en este proceso respecto de los resultados, ¿no? Como una vez tiene como estas inquietudes y algunas miradas reflexivas, críticas, que uno dice que interesante, pero de ahí a la práctica hay una distancia, ¿no? Y respecto al concepto de violencias, obviamente al final me voy a referir a como esta violencia que cuando uno dice masculinidad y violencia en el caso de la universidad puede pensar FUNI, puede pensar las denuncias por los distintos protocolos, pero igual considero que todo el trabajo que hace una dirección de género en una universidad tiene por foco, ya que hace actividades de promoción, de prevención, de sensibilización, de formación, desarrollo docente, innovación curricular, que son todas las cosas que vamos tratando de avanzar en paralelo. Todas las acciones, ¿no?, apuntan a que varones, entre otras identidades de género, puedan tener acceso a espacios que les permitan reflexionar, deconstruir y eventualmente eso incida en términos de las violencias en un marco muy amplio. Entonces yo, a partir de la convocatoria de esta mesa, hice como una revisión de dónde están los varones en la universidad, ¿no? Y es interesante porque, por supuesto, entre los espacios de extensión, optativos, y los espacios que tienen algún grado de obligatoriedad, por supuesto hay diferencia marcada. Por ejemplo, en términos de lo que son las estrategias de difusión y comunicación, las redes del Departamento de Género tienen un 20% de seguidores varones. Creo que Ilusión Viril, por lo que me ha contado Pedro, alcanza el 50% de seguidores, ¿no? Como marco de referencia de un proyecto que está específicamente enfocado en eso. Entonces, seguir así ese porcentaje. En la oferta que tenemos para formación a docentes, en temáticas vinculadas con igualdad de género, educación no sexista, temáticas inclusive vinculadas con violencia, la participación promedio de docentes varones es del 20-25%, siendo nuestra universidad el 55% del cuerpo docente. Este porcentaje mejora notablemente entre funcionarios varones. Los funcionarios varones de la UDP tienen buena participación, esto no tiene que ver con otras variables, pero tienen mejor participación. Contarles que en la actividad de extensión que organizamos de manera regular, por ejemplo, ciclos de formación en el paraguas temático conceptual de la educación sexual integral, hay por supuesto mayor participación de mujeres y disidencias. Durante 2 años seguidos organizamos ciclos para varones y masculinidades, con distinto contenido, con muy bajita participación, hasta que nos dimos por vencidas y por lo menos llevamos 2 años sin ofrecer esos espacios, ¿no? Así que ahí hay una dificultad en lo que tiene que ver con esto que se ofrece, como se conversaba en la mesa anterior, lo alternativo, lo que es por fuera de. Y ahora quisiera compartir algunos aspectos que tienen que ver con aquellos espacios donde podemos tener trabajo y espacios de conversación con estas masculinidades en espacios donde ya están los varones, podemos convocarlos, sino que están ahí presentes. Por ejemplo, comentarles que en el proceso que venimos haciendo de innovación curricular con perspectiva de género en la universidad, el año pasado se implementaron varias mallas curriculares con el nuevo perfil de egreso, y la carrera obstetricia y neonatología es una de las carreras que incorporó en la prosa el perfil de egreso. Carlos nos comentaba en el caso de medicina recién y la ausencia de, como dimensión, malla curricular, perspectiva de derechos humanos y de género. Y eso implicó, por ejemplo, que entre otras cuestiones, en el primer año en la asignatura más género y salud. Entonces el año pasado, a finales de marzo, me escribió un estudiante varón para decirme que quiere hablar conmigo, viene y se siente y me dice que es estudiante obstetricia de primer año y que quiere ver qué hacer, que quiere presentar un reclamo porque se ha sentido discriminado en la sala de clases. Y resulta que se trataba de la asignatura Género y Salud, y que lo que había sucedido es que había habido una dinámica para abordar estereotipos de género, sus efectos, algunas de violencia, discriminación y violencia,
que se había hecho un diseño donde se conformaban grupos segregados por identidad de género. Por supuesto eran 10 grupos de estudiantes mujeres, un grupo muy pequeño de varones, y claro, el tono de la conversación, a partir de, me imagino yo, de las vivencias, los ejemplos que fueron circulando en la sala de clases, a este estudiante le hicieron sentir muy mal. Entonces su comentario era que se había sentido muy incómodo, como con una ecuación simbólica en que todos los varones son violentos y agresores, que había sentido como que lo estaban acusando, una serie de... Lo interesante es que él vino porque quería ver si podía denunciar pues, la normativa de prevención y sanción de acción de discriminación y violencia. Entonces, fuera de la anécdota, lo transmito como un desafío porque hasta ese momento parte de nuestro esfuerzo era desvivirnos en el proceso de innovación curricular para lograr que algo llegara. Y nuestra cabeza era, acá vamos a tener dificultades, por un lado en términos actitudinales con el equipo docente, pero en otras personas con buena disposición e interés, que tuvieran las herramientas para poder eventualmente implementar los contenidos. Jamás en la vida se nos había ocurrido que iba a haber una dificultad a nivel estudiantado, porque no nos alcanzó la energía para imaginar. Hay otras resistencias vinculadas también con estudiantes de todos los géneros de algunas religiones, que también objetan este tipo de contenidos, pero no lo habíamos imaginado. Por supuesto lo resolvimos, saliendo en conversación con la escuela, y eso nos llevó a pensar, en conjunto con el equipo directivo, cómo había que generar espacios que permitieran diálogos, porque si las reacciones, esto es un caso anecdótico, no sé en qué medida podrá ser sistemático, pero pasa con mucha frecuencia. Entonces es realmente un tema, ¿no? Entonces uno dice, claro, uno diseña algo que tiene que ver con entregar herramientas, con facilitar la reflexión, la mirada crítica, con poder construir algunas ideas, y a veces generan efectos no deseados, y más bien todo lo contrario a lo que uno buscaría. El otro contexto que tiene que ver, y ahí puedo contar algo que estamos haciendo hace poco tiempo, con un número de casos pequeño, que es en el típico ámbito de las denuncias que ingresan por nuestra normativa de abordaje y solución de violencia. Desde el año 2022, que la normativa se va actualizando periódicamente, pero desde enero del 2022 hay una tercera o cuarta versión de nuestra normativa en vigencia, que se ajustó también a varias cosas que pide la ley 21369, y entre una de las cosas que se incluyó, aparte de las medidas sancionatorias, ¿no? Que son las típicas, es en los artículos vinculados con la sanción se incluyó lo siguiente, que aparte de la sanción, las personas que tengan una sanción, pues será una sanción verbal, escrita, suspensión, multa si es un trabajador, desvinculación o expulsión, se podrán establecer otras medidas consideradas necesarias, tales como la exigencia de participación en instancias específicas como foros, talleres, seminarios, grupos de reflexión o capacitaciones en temáticas de género, igualdad de género, discriminación y o violencia, que serán dispuestas por el Departamento de Género, quien además deberá hacer seguimiento e informar su cumplimiento. Entonces, desde el año 2022 que se avanzó en esta perspectiva de, digamos, poder trascender en algo, no sé si la palabra es trascender porque la estancia punitiva sigue estando, pero intentar generar espacios para que eventualmente las personas, en su gran mayoría estudiantes, con esta normativa abarca los 3 estamentos, en el caso de que tiene una sanción, hubiera alguna instancia que propiciara un trabajo de reflexión, aprendizaje, esto en miras a la prevención de la ocurrencia de nuevas situaciones, y también en términos como reparatorios. Así que en ese contexto, hasta ahora tenemos unas 15 situaciones, no son tantas las denuncias que entran por año, tampoco son tantas las que generan sanción, pero sí hemos generado 2 estrategias. Para determinado tipo de situaciones, y eso es con acceso al expediente, es decir, que es un trabajo donde decidimos en el caso a caso, hay una indicación de completar algún curso o formación en línea de los que hay disponibles en temáticas vinculadas con masculinidad, desigualdad de género o violencia. Y en la gran mayoría de los casos, lo que hicimos fue configurar un dispositivo psicoeducativo donde esta persona, en tanto persona que ha sido denunciada y sancionada, debe participar en un espacio con un profesional, digamos, que sabe de temáticas de género y masculinidades, y entonces ingresa a ese espacio, se le solicita un mínimo de 3 encuentros, eso es lo que estamos estipulando, un mínimo de 3 encuentros, máximo de 12, esto tiene que ser financiado, por eso es importante decir la cantidad de encuentros que se pueden tener, donde la idea es que la persona va explícitamente derivada como una persona ha sido denunciada y sancionada, y el espacio se abre como un espacio que es confidencial, pero de reflexión, de trabajo, ¿no? Respecto de qué ha pasado, qué ha implicado, qué reflexión tiene al respecto. En mi experiencia respecto a las denuncias que ingresan, como les digo, la gran mayoría es hacia estudiantes varones, 99,9%,
la gran mayoría de las veces denunciados por mujeres, hay algunas denuncias de violencia sexual entre varones y algunas entre mujeres también de violencia sexual, pero la gran mayoría es en el formato varones-mujeres. Y claro, hay como dos reacciones. La reacción mayoritaria del estudiantado varón que es denunciado es como una reacción como de sorpresa y de estupor. Como no entiendo, yo pensé que quería, no entienden, se angustian, muy preocupados. En algunos casos, mi opinión es genuinamente. En otros casos, acompaña la inquietud por el efecto posible de una cancelación, con ¿no? las consecuencias que eso tiene. Y hay un porcentaje menor de estudiantes denunciados que tienen una actitud querellante narcisista, o sea, es una ofensa profunda la denuncia, y esto que voy a decir es muy anecdótico, pero en ocasiones son estudiantes de derecho, o tienen abogados o abogadas en la familia, entonces tienen como un acercamiento al mundo de la defensa desde la lógica del derecho, y entonces también montan en el proceso de estudio de la universidad unas defensas bastante como potentes, acompañadas con abogados y abogadas, y también con una argumentación que se nota que detrás está esta postura más querellante. Entonces, bueno, eso es lo que ingresa de alguna manera a este dispositivo psicoeducativo. Y a propósito de esta mesa, revisé los datos, como les digo, en los últimos 2 años han habido 10 personas que, del producto de una sanción, se les indicó participar de este dispositivo psicoeducativo. Y de esas 9 o 10 derivaciones, para que veamos como una medida que nos pueda hacer pensar, no tenemos un análisis cuantitativo, tenemos pendiente, y de hecho estoy pensando que lo vamos a hacer este año, que es como tener una evaluación con estas personas, a ver qué han vivido en el espacio, qué reflexiones han tenido, qué utilidad ha tenido, etcétera, como una evaluación más del impacto para ellos, pero en términos numéricos contarles que de estas derivaciones, a ver, tengo que encontrar los números acá, 6 de estas 9 derivaciones realizaron entre 10 y 12 encuentros, una de estas personas tuvo 8 encuentros, y la última tuvo 4 encuentros. Después hubo una derivación que no se concretó porque la persona suspendió y después abandonó la universidad, lo cual nunca completó el espacio ni tampoco se lo pudimos exigir. Es decir, que en términos de participación en el espacio trascienden, digamos, el trabajo más allá de lo que la universidad consigna como obligatorio, lo cual parece interesante. Yo creo que tiene un contexto o un efecto reflexivo, pero estoy segura también de contención frente, ya que hablábamos en la mesa anterior, vinculado con temas de salud mental. Aunque no esté pensado como un espacio terapéutico, sin duda que ahí se deben poner en juego algunas variables que tienen un aporte en esa perspectiva. Así que ahí tenemos pendiente, digamos, como trabajo. Pasa que el N es muy pequeñito, entonces uno también espera juntar un poquito más de N para que sea más significativo, porque aparte, por supuesto, esto va a depender de la voluntad de estas personas para poder compartir la experiencia, y uno asume que quizás respondan 2 o 3 minutos. Perfecto. Así que, bueno, el otro tema que quería solamente mencionar, después cerrar con algunas reflexiones que me hago respecto de el trabajo que tenemos y que podemos hacer desde lo institucional. Quisiera hacer una pequeña mención al fenómeno de la funa, ¿sí? Como un mecanismo paralelo, distinto, entre comillas, alternativo de denuncia, que estamos viendo. Yo estoy viendo en la universidad que está viendo una mutación del mecanismo. Si antes la funa era empapelar el baño con la foto, el nombre, el root, el mail, o en redes sociales, lo cual generaba mucho perjuicio, porque aparte, por lo menos en esta universidad, hay otros reglamentos que operan, entonces las personas que realizaban la funa, paradójicamente eran sancionadas por la funa. Era muy fácil mostrarlo, porque las cámaras mostraban a la gente empapelando, o hacían la funa de sus Instagram personales, y ahora lo que estamos viendo es un fenómeno de cancelación que se da del boca en boca. Entonces no hay un acto, porque nuestra definición de confidencialidad en términos de nuestra normativa es, porque se exige confidencialidad a todas las personas que entramos en contacto con estos procesos, es evitar la divulgación pública, es decir, pararse en una asamblea, en una reunión, en un taller con docentes, y yo denuncié, ¿no? Eso es lo que uno hace, pero por supuesto uno puede conversar con su amiga, con su amigo, con sus familiares. Entonces estamos viendo un fenómeno donde el estudiante se acerca a decir que toda la generación, todo el curso sabe, y se ponen en juego estas dinámicas de exclusión, de marginación, pero sin que haya un evento ruidoso, único, visible, ¿no? De funa como era antes. Lo que parece que también tiene sus desafíos. Entonces,
Algunas preguntas que me hago es, bueno, por un lado, ¿qué lugar deben, pueden, quieren ocupar los varones en este contexto de trabajo por mayor igualdad de género, por erradicación de las violencias? ¿Qué lugar les estamos habilitando desde la institucionalidad universitaria? ¿Cómo convocamos a participar si la ecuación varón-agresor parece preponderante, ¿no? También hay una demanda de cierto sector del estudiantado para la institucionalidad de tener como una bajada bastante punitivista, entonces cuando tenemos otro tipo de posturas somos rápidamente asimiladas a la institucionalidad conservadora, ¿no? Entonces hay ahí una tensión muy compleja porque cuando abrís mucho trabajo con ciertas masculinidades empieza a generar tensión con otros grupos en la universidad. Acá estoy hablando de estudiantado, que es la masa crítica que más movimiento tiene, que tiene otras lógicas con quienes trabajan en la universidad. Entonces yo creo que hay un tema porque lo que se instaló con fuerza después del Mayo Feminista, que sin duda fue importantísimo para romper barreras, para poner el tema arriba de la mesa, para armar las institucionalidades, creo que ahora está mostrando señales de agotamiento, ¿no? Estamos como quizás recibiendo un poco un efecto rebote, y cierro, ustedes habrán visto quizás difundido en los últimos días un estudio que se hizo en España, donde hay algunos datos que los puedo leer, por ejemplo, que el 44,1% de los hombres está muy o bastante de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres, y 1 de cada 5 adolescentes y jóvenes varones de 15 a 29 años cree que la violencia de género no existe y que era solo un invento ideológico. Entonces me parece que esto, es decir, nosotros podemos tener reflexiones, ideales, propósitos respecto al avance del trabajo desde una perspectiva feminista en estos temas. Tenemos que pensar cómo lo estamos haciendo, porque también creo que hay modos más feministas que otros, ¿no? o más reflexivos, y también tenemos que evaluar qué resultados estamos obteniendo. Porque la sensación que me da, con lo que contábamos de Argentina, etcétera, es que está viendo como una vuelta conservadora, y yo creo que a veces yo le estoy hablando, como director del departamento de género, a la gente que ya piensa como yo, ¿no? Y entonces ahí estamos como en una especie de... Y con eso cierro, yo creo que me pasa. Gracias. Gracias a todas y todos. Bueno, pensamos precisamente esta mesa y me alegra mucho haber escuchado a Mariana y lo que trajo, precisamente porque voy a hablar un poco también desde esa experiencia. Yo trabajo en la Dirección de Salud Estudiantil, en el dispositivo de género y salud mental, dirigido directamente a los estudiantes, con temáticas relacionadas al género y salud mental, donde una patita tiene que ver con el ejercicio de violencia y masculinidades. Y además, como mencionaba Mariana, a partir de mi trabajo en M, también participo en este espacio psicoeducativo de atención a estudiantes que han pasado por alguna denuncia y han sido sancionados en base a esa normativa. Entonces, voy a hablar un poco de esa experiencia, de esa sistematización de esa experiencia, ya que el tema del género para los varones parecía ser algo más bien invisible en los últimos años, y a partir de el Mayo Feminista, o a partir de las movilizaciones o distintos casos mediáticos en los últimos años, ha empezado a ser un tema para los varones, especialmente para los varones heterosis. Y esta visibilización, que creo que estoy... Esta visibilización ha sido muy exitosa, ¿cierto? En, digamos, plantear la presencia, la vigencia de la violencia masculina, principalmente masculina, y la dominación patriarcal, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Pongo, además, esta imagen del iceberg, porque me pareció que es bien interesante, es una metáfora, o sea, una imagen que vemos harto en los talleres sobre género, sobre violencia de género, y me parece que también es una metáfora interesante de analizar respecto de los efectos que tiene, porque cuando vemos cualquier gesto, rasgo, actitud que podría indicarnos algún tipo de violencia, inmediatamente pensamos que hay algo mucho más detrás. Entonces, me parece importante traer esta imagen respecto del iceberg, porque también creo que nos va mostrando cómo estamos entendiendo subjetivamente la violencia, especialmente en las comunidades estudiantiles.
¿Mm? Incluyo ahí, ¿cierto?, estos distintos casos o las performances de las tesis que han ayudado muchísimo a precisamente visibilizar la violencia de género y apuntado e interpelado directamente a los varones en digamos, el rol que tenemos en la perpetuación de la violencia. Y respecto a los abordajes, bueno, está la ley 21.369 que regula el acoso sexual en las universidades, actualmente la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. También han habido algunas experiencias de asambleas de varones, dispositivos de trabajo clínico en los que participamos. Específicamente con Sebastián hemos hecho un trabajo importante en eso, que está también recogido en esta presentación, en sus reflexiones y también en parte de las diapositivas que yo estoy mostrando. O sea, aquí también hay un trabajo que no es único, sino que también responde a una reflexión colectiva. Y también pensar en los abordajes en la ausencia de abordaje, a propósito de lo que creo que planteaba acá el compañero, sobre ser los dispositivos ESPA, ¿cierto? Esto sucedió, no sé si este año o el año pasado, pero claro, efectivamente, si estamos pensando en los efectos de la visibilización de la violencia de género y que uno de los pocos, de las pocas formas de abordaje de parte del Estado hoy día están siendo cerrados, nos plantea la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo estamos abordando este problema? En relación a los estudios de masculinidades, cuando pensamos cuando hacemos una revisión respecto de la violencia de los varones, los estudios de masculinidades principalmente se han centrado en lo que en algún momento se llamó BIF, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, la violencia en el contexto de pareja, heterosexual, digamos, en el marco del matrimonio casi, con un foco especial en la violencia física, el abuso emocional y quizás la violencia económica, ¿ya? Y además los programas ESPA pensados siempre también en una lógica muy como de seguridad ciudadana, o sea, de prevención del delito casi. Y en cambio, bueno, hay algunos estudios exploratorios o guías técnicas sobre prevención que abordan temas de salud sexual, salud mental, pero más o menos ese es un poco el panorama respecto del abordaje de la violencia. Y sin embargo, después del Mayo Feminista, lo que ha preponderado en las denuncias por parte de mujeres y disidencias es la violencia sexual. Y sobre la violencia sexual y sobre su abordaje, lo que hay es principalmente estudios de población carcelaria y de abuso sexual infantil, ¿ya? Son pocos los estudios que abordan la violencia sexual entre pares o en contexto de pareja. Y eso me parece interesante de poder traerlo, porque para pensar cómo estamos pensando la violencia, estamos pensando en un marco de violencia intrafamiliar, en el contexto de pareja heterosexual, y por tanto estamos teniendo algunas dificultades también para pensar la violencia en estos otros contextos, por ejemplo el contexto universitario y la violencia sexual en el contexto universitario. También a propósito del Mayo Feminista y del movimiento Me Too y de lo que ha generado a nivel mundial, hemos visto una ampliación de aquello que entendemos por violencia, ¿ya? O sea, la violencia ya no es, no necesariamente una violación o abuso sexual que están tipificados en el Código Penal como formas de violencia sexual, sino que también empieza entre el acoso y una amplia gama de actitudes dentro del acoso sexual, que puede ser desde la mirada incomodante hasta, digamos, algún tipo de contacto físico también incómodo, ¿cierto? Entonces, aquello que empezamos a entender por violencia, que también pasa por la violencia simbólica, la violencia directa, digamos, ha ido desdibujándose cuáles son los límites de qué podemos entender por violencia y qué no, ¿ya? Y por tanto, esto también me parece importante poder plantearlo respecto de los efectos que está teniendo en el abordaje que hoy día tenemos sobre la violencia masculina y el trabajo con hombres que han ejercido algún tipo de violencia o que han sido denunciados por ella, ¿ya? Hago esta distinción y la voy a tomar de luego a propósito de lo que mencionaba Mariana respecto de la FUNA, ¿cierto? Y además,
aparece también muy fuertemente digamos, con los casos que me ha tocado trabajar en las universidades, una reducción del fenómeno de la violencia a este esquema de la víctima y el victimario, ¿cierto? No logrando una comprensión más compleja de la violencia como un fenómeno social y político, que además redefine y produce nuevas relaciones de género, u otras relaciones de género, ¿ya? O relaciones de género distintas a las que teníamos como, digamos, pensadas. Y en esto he decidido traer este extracto de este libro reciente de Clara Serra, lo recomiendo mucho, salió hace un mes más o menos, donde aborda precisamente los efectos del cambio entre la doctrina de el no es no al solo sí es sí, ¿cierto? Y cómo este cambio tiene efectos precisamente en las políticas sexuales dentro de los feminismos, y he decidido traerlo precisamente porque también tiene efectos en cómo vamos a entender la violencia de los varones y cómo la vamos a abordar, ¿cierto? Destaco ahí precisamente esta frase de Clara, que es una filósofa española, había olvidado mencionarlo: se confunde cualquier mínima desigualdad de poder con una fuerza que anula la voluntad de las mujeres. ¿Mm? Y por tanto cualquier desigualdad de poder es inmediatamente un acto de violencia. ¿Mm? Entonces, esto puede tener efectos como muy nocivos en la forma en la que, digamos, de las relaciones de género. Y Clara Serra lo plantea de la siguiente forma, en dos polos. Por una parte, en el debate del solo sí es sí, se plantea que el sexo y el mundo es un lugar peligroso para las mujeres. Y por tanto, solamente solo un sí afirmativo, claro, transparente, entusiasta, podría dar cuenta de el deseo de una relación sexual. Y por el otro polo plantea, bueno, pero precisamente lo que se está proponiendo es que el sexo pareciera una cuestión muy clara y transparente cuando en realidad no lo es. En realidad hay cuestiones oscuras respecto del sexo, respecto del deseo. ¿Mm? Y por tanto, la forma en la que nos enfrentemos a ese deseo, si es siempre, digamos, viendo peligrosidad, el feminismo y las mujeres van a estar siempre buscando delitos en estas relaciones de desigualdad que se traducen en violencia. Y esto puede ser muy peligroso precisamente porque no permite también el ejercicio de la libertad sexual y la voluntad de las mujeres en el sexo. Y en el caso de los varones, también nos plantea pensarnos como agentes permanentes de peligrosidad y por tanto pensar en nuestro deseo como algo eminentemente peligroso, no solamente para las mujeres, sino que para nosotros mismos, ¿ya? Y esto yo lo he visto muy claramente en la escucha clínica con varios estudiantes que una vez que son denunciados y que aparece este estupor y esta también, digamos, como afectación muy genuina, también la sensación de cómo me relaciono ahora, porque soy peligroso, porque puedo ejercer algún... o sea, ya no sé, y ahí también hay una desorientación, una incomodidad, ya no sé qué posición asumir. ¿Mm? ¿Tomo una posición activa? ¿Tomo una posición pasiva frente al deseo? ¿Frente a una relación sexual que probablemente no va a ser en el marco de una relación de pareja, sino que quizás va a ser en la exploración en carrete, en el contexto universitario? Entonces aparece una paranoia muy fuerte en los estudiantes respecto de el sexo y el deseo y la relación con la mujer. ¿Mm? Y bueno, aquí un poco lo que comentaba antes. ¿Y si el sexo tiene algo de oscuro más allá de las relaciones de dominación que los hombres imponen a las mujeres? ¿Y si esta opacidad tan incómoda para la lógica liberal moderna formase parte de la propia sexualidad? Y creo que aquí precisamente es donde estamos, un poco recogiendo lo que decía Mariana, cuando hablamos del abordaje de la violencia masculina, no podemos abordarlo solamente como un rasgo del sujeto que hay que cambiar, o hay que restaurar, o hay que, digamos, reeducar, sino que hay que pensar precisamente la violencia como un fenómeno político-social que tiene impacto en la subjetividad, que produce subjetividad precisamente,
Y es ahí donde también llegó esta idea de que las funas producen género también, ¿ya? En la medida que nos vamos encontrando con un montón de relatos que están dando cuenta permanentemente de la peligrosidad de los varones heterosis y de la vulnerabilidad de las mujeres, también se termina por restablecer cierto binarismo donde se produce un encadenamiento de significantes, donde el significante hombre, mentira, agresor están como completamente ligados y no es posible salir de ahí. Y por otra parte, los significantes verdad, mujer y víctima también encasillan a las mujeres dentro de digamos, dentro de una posición que, digamos, imposibilita también otras posibilidades de subjetivación. La exposición a las funas, a sus relatos, también plantea una sexualidad peligrosa para las mujeres, a los hombres como peligroso y por tanto, lo que mencionaba antes, nuestro propio deseo como un factor de peligro. Y también, a propósito de lo que decía Mariana, planteo que se actualiza la masculinidad hegemónica en la medida que los hombres que son denunciados, que son funados, y que no cuentan con el estatus ni los privilegios para defenderse, como estos ejemplos de los estudiantes de Derecho, quedan abajo en la jerarquía de la masculinidad y por tanto son objeto de otros hombres como chivos expiatorios para restablecer su propio estatus masculino dentro de la jerarquía de género en los espacios universitarios. Por último, hago esta pregunta sobre la población LGTBIQ+, porque también me ha tocado recibir estudiantes gays, trans, que han sido denunciados y que también, precisamente en este proceso de subjetivación que tiene la FUNA, por ejemplo, con estudiantes, con mujeres trans, la comunidad empieza a tratarlos como varones. Porque como ejercieron violencia, y la violencia es masculina, entonces, en verdad no son mujeres trans, son varones disfrazados de mujeres. Entonces, empieza a aparecer también este efecto de la FUNA, que nuevamente plantea un restablecimiento de la normatividad de género, y obtura también las posibilidades de pensar el género y la violencia después de ocurrida. O sea, como decía Mariana, no todos los estudiantes llegan a defenderse como con querellas, sino que algunos desde el estupor plantean, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cierto? ¿Cómo puedo restaurar algo? ¿Cómo puedo, digamos, enmendar esto que hice? ¿Cómo puedo no volverlo a hacer? ¿Cierto? Y ahí es donde tomo también esta distinción que decía sobre la denuncia y digamos, el ejercicio de violencia propiamente tal, porque creo que hay operaciones que, separadas en estos dos fenómenos, o sea, que podemos analizar separadamente, pero que se van imbricando en digamos, cómo funciona en la comunidad estudiantil. Por último, dejar un poco esto, y creo que ya estoy en el tiempo, y es parte de las diapositivas que ocupamos con Sebastián en la presentación que hacemos, digamos, del estatus actual de la masculinidad, ¿cierto? La masculinidad interpelada, incómoda y amenazada, y me parece que esto nos plantea precisamente los problemas importantes de pensar, precisamente cómo vamos a proponer estrategias, políticas sociales e institucionales para prevenir precisamente esta restauración conservadora y el efecto también de muchos hombres que piensan que al no, digamos, tener asegurados sus derechos sobre las mujeres, van a implementar nuevas estrategias más violentas, más sofisticadas. Gracias. Muchas gracias, Salvador, por también atenerse al tiempo. Así que le damos la palabra a Lelia. Muchas gracias por la invitación. Yo en mi presentación me voy a centrar en lo que han sido distintas perspectivas feministas respecto a los temas de la violencia. Y esto muy vinculado también a mi propia trayectoria, ¿no? Yo me dedico al campo del estudio feminista hace como 20 años. Soy psicóloga, ¿no? Social de formación. Después hice un posgrado en el área más de la psicología social crítica, otros en estudios de género,
pero siempre buscando en el campo del estudio feminista perspectivas que me permitan como complejizar la mirada sobre la desigualdad, la violencia, las relaciones de poder. Entonces también un recorrido que en mi caso ha sido muy cercano a las teorías queer, pero también a los feminismos antirracistas, feminismos negros, chicanos, y también las perspectivas interseccionales. Entonces voy a intentar dar en un primer momento un panorama respecto a cómo podríamos, así como en términos quizás algo simplificados, ¿no? Diferenciar distintos abordajes de la violencia y de los varones, podemos como identificar ciertas corrientes de pensamiento que se van a distanciar entre sí, y creo que eso es importante reconocer que dentro del campo de los estudios de género feministas nunca ha habido un acuerdo sobre cómo se entiende la violencia y cómo debería abordarse el problema de la violencia. Y yo creo que esas tensiones y de esos desacuerdos son importantes porque son parte de debates, digamos, que no se han superado y yo creo que no se van a superar tampoco. Y en un segundo momento después ya me voy a detener un poquito más en lo que serían los abordajes feministas interseccionales y antipunitivistas, ¿no? Cómo dialogan entre sí para poder dar cuenta de algunas preguntas, miradas que me parece que son interesantes y son potentes para pensar el tema de la violencia actualmente. Entonces, bueno, como ya les decía, ¿no? Sabemos que el tema de las masculinidades sigue siendo en parte tabú para los estudios de género y en muchos espacios feministas. Muchas veces existe como un poco ese rechazo, ¿no? Como a las feministas no nos toca hacernos cargo de esto, ¿no? Que los varones se hagan cargo de esto. No hay mucho interés necesariamente en discutir los temas de masculinidades en espacios feministas, pero también, por otro lado, los varones no se suelen sentir convocados en los debates feministas, ¿no? También vemos que en general no hay interés, a no ser que sea en los temas de masculinidades. Nosotros tenemos un transversal de género en la Faxos, ¿no? Yo trabajo en la Universidad de Chile y coordino un núcleo ahí también, que es el núcleo de diversidad y género, abordajes feministas interseccionales, un nombre un poco rimbombante, pero nos pueden seguir en redes y hacemos mucho trabajo con escuelas y talleres, pero también tenemos este transversal que ahora es obligatorio a partir del 2018 y en las evaluaciones ahora aparecía mucho, ¿no? Que los varones no sienten que el transversal no aporta nada, ¿no? Y en particular, y que la única clase quizás que los interpelaba era la de masculinidades del profesor Duarte y el resto como que... Y yo creo súper interesante, ¿no? También, un poco qué está pasando ahí, de que uno diga, bueno, lo que pasa más de la mitad de la población en realidad no tiene nada que ver conmigo, siendo que estamos hablando de estudiantes de psicología, sociología, ¿no? Pedagogía, trabajo social también. Pero bueno, eso es quizás otra discusión, pero creo que es un tema también. Y como les decía, coexisten entonces estas distintas miradas sobre masculinidades y violencia, y creo que efectivamente no podemos negar que dentro de los feminismos existen, ¿no? Miradas que son más, que tienden a ser más esencialistas, más biológicamente deterministas, que suelen, digamos, reproducir más esta idea del separatismo, del espacio seguro, de la idea de riesgo y temor, ¿no? Que hablaba también un poquito El Salvador. Y eso es algo que yo creo que lo podemos ver en las consignas, lo podemos ver en ciertas teorías, sobre todo desde de ciertas corrientes de feminismos radicales y liberales, yo diría también, ¿no? Que tienden a pensar muy unidimensionalmente, me refiero muy género, patriarcado, y con un foco sobre todo más en las mujeres. Y sobre todo lo que acá me interesa enfatizar es cómo este tipo de abordajes de la violencia hacen muy difícil imaginar que las cosas podrían cambiar, ¿no? Porque hay una violencia que de alguna manera es estructural, y creo que es importante reconocer la dimensión estructural, pero es estructural en un sentido determinista que no permite de alguna manera mayores cambios. Es una clausura también que de alguna manera asume de antemano quiénes son los sujetos peligrosos, por lo general a partir de su genitalidad, ¿no? Asumimos que los espacios seguros son aquellos donde solo entran ciertas personas y ahí hay un supuesto detrás, ¿no? Pero yo creo que es súper importante reconocer que este tipo de miradas han sido tensionadas históricamente, ¿no? Hace muchas décadas uno puede hacer un recorrido, y yo conozco un poco más todas las discusiones que se dieron en los años 70, 80, yo me he dedicado como a estudiar en particular eso, que es donde surgen pensadoras como, claro, Gloria Anzaldúa, Bell Hooks, Angela Davis, que van a ser como muy críticas con lo que van a ser los discursos más ampliamente compartidos de las feministas
en esos momentos, y justamente por la falta de una conciencia de clase y antirracista, ¿no? Entonces, por eso yo voy a usar la noción de feminismo interseccional como un término paraguas para pensar en aquellas perspectivas feministas que sí incorporan, ¿no?, una mirada multidimensional, podríamos decir, ¿no? O sea, que no están pensando solamente en patriarcado y género, sino que siempre están pensando en la articulación género, clase, ¿no?, raza, sexualidad, pero también, sobre todo, en una articulación de sistemas o estructuras de poder y desigualdad. Y esto es importante, ¿no?, porque la perspectiva interseccional no es una perspectiva, no es una teoría identitaria, sino que más bien implica mirar desde otra mirada las relaciones de poder y desigualdad, y sobre todo situadas, ¿no? O sea, esto no pasa como en abstracto, porque se suele pensar, mucha gente usa la perspectiva interseccional y habla clase, raza, género, como que flotaran las categorías en el espacio y no tuvieran como una historia, o no se configuraran de distintas maneras en distintos contextos. Yo creo que eso es súper importante para que no se despolitice también la perspectiva interseccional. Y ahí yo me gustaría rescatar algunas claves de este pensamiento, ¿no?, que tiene que ver con superar muchos binarismos, mucho pensamiento dicotómico, cuáles son las aperturas que este tipo de pensamiento feminista permite, y cómo también se abre, digamos, al rol de los varones desde otro lugar. Para mí ha sido muy importante leer casi obsesivamente a Bell Hooks, ¿no? Y Bell Hooks, como feminista afroestadounidense, referente también del pensamiento feminista interseccional, aunque ella no ocupa tanto la noción de interseccionalidad, ella siempre prefiere nombrar los sistemas de poder. Pero es un referente, y ella siempre ha enfatizado el rol de los varones en la lucha contra la violencia y el sexismo. Tiene algunos libros, ¿no?, dedicados específicamente al tema de los varones, que ahora hace poco ya se empezaron a traducir al español, pero también en general en todos sus libros sobre teoría feminista ella dedica algunos capítulos al tema de la violencia y de los varones. Ella dice, no voy a citar, dice: cuando dejamos de centrarnos en la posición simplista de los hombres son el enemigo, nos vemos obligadas a analizar los sistemas de dominación y nuestro papel en su mantenimiento y perpetuación. Yo creo que esto es como muy propio, ¿no?, del pensamiento feminista interseccional, que por un lado, ¿no?, tiende siempre a desindividualizar los problemas sociales, ¿no?, a enfatizar las relaciones de poder, y por otro lado nunca estamos por fuera de estas relaciones de poder. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, yo creo que de las cosas que a mí más me conmovió cuando empecé a leer a este tipo de autoras es que nunca están como desde la superioridad moral apuntando al otro con el dedo, sino que están hablando de racismo, etcétera, pero después van a decir, bueno, y así es como yo interioricé también el racismo, ¿no? O sea, siempre están, yo creo que ahí hay algo, ¿no?, como un ejercicio pedagógico también de humildad, que me parece que es muy atractivo y muy distinto a cuando uno lee otro tipo de autora feminista, que es como, aquí está el mal, este es el enemigo, ¿no? O toda relación con un hombre siempre va a ser violenta, pase lo que pase, ¿no?, porque hay una relación estructural de antemano que no se puede cambiar, ¿no? Porque era McKinnon, por ejemplo, ¿no?, o algunos textos de Dworkin, y es bien interesante, ¿no?, cuando uno va como reconociendo esas líneas argumentativas. Y al mismo tiempo, ¿no?, Bell Hooks y muchas autoras van a insistir que la lucha nunca o rara vez va a ser segura o placentera. O sea, hay un énfasis muy grande en la incomodidad, en la dificultad, como parte de los procesos pedagógicos necesarios para la transformación. Entonces, bueno, si no lo han leído, no me imagino que conocen, ¿no?, El deseo de cambiar, hombres, masculinidades y amor, y tiene otro libro que se llama We Real Cool, sobre masculinidades negras, que no ha sido traducido lamentablemente, pero donde ya hace mucho énfasis, ¿no?, en el deseo de cambiar, y hace muchas reflexiones sobre por qué los hombres no se han sentido convocados a la lucha feminista, y sobre todo a aquellos varones que sí participan de otras luchas, ¿no?, a luchas antirracistas, luchas anticoloniales, etcétera. ¿Por qué varones incluso con un alto nivel de conciencia crítica política, al momento de encontrarse con el feminismo, no hay algo como que no cuaja? Y yo creo que otra cosa interesante es que ella, y eso es algo, yo creo que muchas pensadoras de esa línea, digamos, reconocen, es que no niegan el problema de la violencia, ¿no? Ella va a hablar de su padre violento, de situaciones de violencia, pero desde ese reconocimiento de esa violencia real que existe, ella abre posibilidades de transformación. Dice, esto no tiene por qué seguir siendo así, ¿no? ¿Cómo es que esto llegó a ser así? ¿No? ¿Cuáles son las raíces del daño? ¿Cómo es que participamos de estas dinámicas de violencia? Y también ella es muy crítica, ¿no?, de cuando las feministas, digamos, desestiman el tema, ¿no?, etiquetan a los varones de opresores y simplemente los desestiman, ¿no? Ella dice,
el odio a los varones es otra manera de no hacernos cargo del problema y que efectivamente no vamos a poder acabar con la violencia de género si que no hay un reconocimiento también de cómo el patriarcado afecta negativamente también la vida de los varones. Pero, y esto es muy propio del pensamiento interseccional, de superar esta idea de que las cosas son de una u otra manera, ¿no? Patricia Hill Collins, que es socióloga, habla del either or thinking, ¿no? Hay que superar esta idea, porque a veces la respuesta es sí y sí, ¿no? Sí, los hombres son víctimas y victimarios. El hecho de que sean víctimas también no los desresponsabiliza de la violencia que ejercen. Y eso es súper importante, porque ahí ella va a hacer también una crítica a aquellas agrupaciones de varones que abrazan la figura de la víctima, ¿no? Que es algo muy atractivo. De hecho, ella también en sus libros sobre antirracismo critica mucho la estrategia política de la victimización. Dice, y ella dice que el movimiento antirracista lo agarró de las feministas, y ella lo critica mucho también. Sí, claro, una cosa es reconocer que esa violencia existe y otra es como abrazar la identidad de la víctima y hacer política a partir de eso. Y yo creo que también es como bien interesante. Entonces, mucha crítica a la autocomplacencia, ¿no? Pues se dice, claro, abraza, digamos, la posibilidad y invita, digamos, a los varones a organizarse, pero también dice, pero ojo cómo lo hacen, ojo cómo se instalan, y hace las mismas críticas a las feministas también en general. ¿Qué más? En esta, entonces, insistencia, ella también es muy crítica del separatismo, justamente porque de alguna manera sería también una postura en la cual asumimos, ¿no? Y habla de un separatismo absoluto, no de ciertos espacios separatistas para poder tener ciertas discusiones, sino cuando la lucha en general y transversalmente se asume como de antemano separatista, porque justamente el pensamiento interseccional tiene una vinculación muy cercana con lo que son las teorizaciones sobre política coalicional, ¿no? Desde estos feminismos ha habido toda una discusión que implica la importancia de la articulación de luchas, ¿no? Porque en general, como surge de sujetos que son, claro, de personas que viven racismo, clasismo, homofobia, al mismo tiempo han desde esas experiencias concretas desarrollado propuestas muy interesantes sobre articulación de lucha, y hay ejemplos súper potentes, ¿no? Las mismas Panteras Negras con sus coaliciones arcoíris, ¿no? Que incluso fueron a hablar con personas blancas racistas, pero de clase obrera, y decir, oye, nuestros hijos están en los mismos colegios precarizados, ¿no? También estamos muriendo porque no tenemos acceso al hospital, como articulémonos, ¿no? Y eso es súper potente, ¿no? Entonces hay si uno hace esa búsqueda, yo la hice a partir de un Fondesit, hay experiencias que realmente son como increíbles, o sea, que uno pensaría cómo fue posible que estos grupos, ¿no? Se articulen en torno a luchas comunes. Y también, y siempre está como este dolor, ¿no? A mí me gusta mucho el texto de María Lugones sobre género y colonialidad, y a veces uno no se fija como en los primeros párrafos, ¿no? Ella dice, yo investigo la intersección de raza, clase y género para entender la preocupante indiferencia de los hombres hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres de color, ¿no? O sea, ella dice, esto me duele porque estamos participando, ¿no? Y en general, si uno mira el Convergir River o todas estas articulaciones, ellas siempre decían, no, nosotros no podemos darnos el lujo de separar nuestras luchas de la de los varones porque vivimos muchas violencias en común. Eso no significa que nos peleamos constantemente con ellos, ¿no? Porque tenemos estas otras situaciones también en las cuales nos encontramos. Pero de ahí surgen otras propuestas pedagógicas. Y ahí yo recomiendo mucho leer los libros sobre pedagogía de Bell Hooks y también un poco las pedagogías queer, ¿no? Que retoman esta idea del disenso, de la incomodidad, de cómo debatir sobre las desigualdades de poder y la desigualdad que se refleja también en el aula y las experiencias de las personas. Lo que sí a mí me interesa acá es cómo esta disposición distinta a pensar el feminismo, el género, va a impactar entonces en toda una producción que es bien interesante actualmente, que tiene que ver con abordajes de justicia más comunitario, la justicia también restaurativa y transformativa. Y la justicia transformativa en particular tiene un vínculo muy, muy cercano con la teoría interseccional y queer, ¿no? Y donde claramente, ¿no? Hay un libro que ahora estoy revisando que dice, podríamos distinguir dos posturas desde el siglo XXI en adelante de las feministas
antiviolencia, ¿no? Por un lado, las que quieren solucionar el tema de la violencia a partir del encarcelamiento de abusadores y violadores y más legislaciones, y por otro lado, las que quieren abolir el sistema carcelario y encontrar respuestas no punitivas y no violentas al daño. Y ahí es donde creo que es súper interesante cómo este pensamiento interseccional que busca cuestionar la dicotomía víctima-victimario, ¿no? Porque ¿qué es lo que se asume? Que toda persona que hace daño ha sido dañada antes, ¿no? Y eso lo dice Mariana. No hay nadie que ejerza violencia que no ha sido víctima de violencia. Y tenemos que ir a estas raíces del daño para entender cómo la violencia circula. La violencia estatal, ¿no? Es súper importante para este tipo de pensamiento, porque les interesa, bueno, ¿qué pasa con la institución, la cárcel, pero instituciones como los centros para menores, el bienestar social, ¿no? El acceso a la educación, a la salud, la violencia que existe en esos espacios, cómo marca ciertos territorios, ciertos sujetos, ciertas dinámicas entre grupos. Culpable e inocente también, ¿no? Opresor oprimido. Voy a tomar un minutito más para cerrar. Seguro e inseguro, que también es muy interesante. Uno va y encuentra textos en los años 60, 70 cuestionando la idea de espacio seguro. Y dicen, ¿de qué están hablando? Los espacios nunca van a ser seguros. Como en qué mundo creen que viven, asumir que podríamos no tener espacio seguro. Y sobre todo, ¿no? Lo que propone la justicia transformativa es que el foco no debe ser el castigo, la persecución, la exposición, la humillación pública del otro, y que esa no nos permite acabar con la violencia, y que lo que tenemos que tratar de hacer es detener la expansión de los sistemas del daño, desmantelar sistemas de opresión, estoy ocupando como el lenguaje de la justicia transformativa, y también romper con las lógicas que hacen imposible e incluso impensable la transformación. Y ojo, la idea no es la impunidad, ¿no? La idea no es la impunidad, sino más bien el abordaje comunitario, el acompañamiento tanto de quienes hacen daño como quienes han sido dañados, y sobre todo, ¿no? La organización política a nivel comunitario. La justicia restaurativa a veces tiene una patita más institucional, y la justicia transformativa tiene un enfoque que es más comunitario, y hay muchas agrupaciones que están haciendo este tipo de trabajo y acompañamiento, que han ido sistematizando sus experiencias, que son muy interesantes. Yo estaba mirando para pensar un poco qué podemos hacer en las universidades, sobre todo en los contextos de FUNA, y sobre todo en los contextos en que está siendo cada vez más difícil tener discusiones incómodas. Yo siento eso, y que cada vez estamos más como con el temor de hacer ciertas preguntas, porque ya hay ciertas consignas que están instaladas. Y yo siento que cuando hay un movimiento, ¿no? que instala consignas que hacen posible el debate, hay un problema, ¿no? Hay un problema porque tampoco podemos, digamos, cambiar de parecer, no podemos generar discusiones o reflexiones, digamos, sobre cómo formamos parte de estas dimensiones, de estas dinámicas del daño. Y también otra cosa no es problematizar esta idea de quiénes son dignos o indignos de apoyo, ¿no? Eso yo creo que es súper potente también, como decir, no, esta persona hizo tal cosa, que se la arregle sola. Entonces, varios activistas del movimiento anticarcelario dicen, bueno, y las personas que más necesitan ayuda, esas son las que terminan siendo más abandonadas, ¿no? Entonces, ¿cómo centramos los intereses, por supuesto, de las personas que han sufrido daño, pero no abandonemos a este otro sujeto, porque es la única manera en que podemos prevenir de que esto se repita, ¿no? Y esto es un poco el marco abolicionista. Y ojo, ¿no? Porque cuando leemos feminismo anticarcelario, abolicionista es abolición de las cárceles, ¿no? Abolición del trabajo sexual, ¿no? Que es un poco la lógica, ¿no? totalmente opuesta que podemos ver en otros feminismos. Y yo creo que es interesante, ¿no? Pensar la prevención del daño, la intervención, la reparación y la transformación, y cómo avanzamos entonces en respuestas colectivas y críticas a la violencia que no reproduzcan más violencia, ¿no? Esta idea que en el fondo la manera en que estamos resolviendo el problema de la violencia lo que hace es expandir estas dinámicas del daño, también resistirnos a la caricaturización, ¿no? de las víctimas y los victimarios. Yo creo que eso también es, no podemos negar que existen siempre personas que encajan en los estereotipos, pero la caricatura también nos distancia, ¿no? Y yo creo que eso lo trabaja muy bien Matías de Stefano Barbero cuando él da cuenta de cómo operan las caricaturas de los hombres agresores, y en general los hombres que se atienden dicen, es que yo no soy ese, ¿no? Y hay un distanciamiento, yo no soy ese monstruo, ese que agrede porque sí, lo mío fue distinto. Pero si es que partimos de un marco donde efectivamente reconocemos que formamos parte de estas dinámicas violentas constantemente, de distintas maneras, por supuesto, se abren otras posibilidades de diálogo que pueden ser bastante más honestas y aterrizadas. Por eso yo insisto, ¿no? en hacernos preguntas incómodas, cuestionar lo que se hace tabú, interrogar nuestras consignas de lucha, como bueno, el yo te creo, por ejemplo. Yo creo que es interesante cuando pensamos el yo te creo como una consigna para cuestionar
un sistema judicial que sistemáticamente no le creía a las mujeres, pero otra cosa es interpretarlo literalmente, es decir, las mujeres nunca mienten, ¿no? O sea, ahí caemos de nuevo en un esencialismo, en un determinismo biológico que es peligroso, y abrir espacios para la transformación social. Y insistir, ¿no?, en lo que dicen varios autores de la justicia transformativa, que es posible vivir juntas, juntos en este mundo, y que a eso debemos apostar. Eso, perdón por pasarme unos minutos. Gracias, Lelia. Abrimos las palabras para opiniones, interpelaciones, diálogos, preguntas incómodas. Pero no tanto. Primero que no, por ejemplo, te dice mil para seguir esta conversación. Me encantó. Yo empecé a hacer trabajo de feminismo en 1990, UCLA. Yo era un groupie de Bell Hooks. Entonces, de verdad, cuando él estaba ahí, estaba yo ahí y te conocía por nombre. Y digo eso para decir que mucho de mi reflexión, yo me fui de Chile ahora 7 años, regresé hace 10 meses. Mucha de mi reflexión ha sido como, ¿qué pasó los últimos 7 años? En Chile ha cambiado tanto y al mismo tiempo está tan potente políticamente y particularmente desde la perspectiva de las personas que creo que necesitan ser políticas, de las personas que necesitan que el sistema político funcione para ellos. Y en ese contexto, ¿cuál es el rol de especialmente la mujer o las mujeres en hacer que este mundo sea mejor? Porque para mí el feminismo anti-hombre de 1990 en Estados Unidos me parece súper bien. Claro, como el péndulo, digamos, de los 70, 80, etc. Pero hoy día este tipo de feminismo no sé si sirve no solamente a las mujeres de hombres o a la humanidad. Entonces es muy interesante ver la manera que tú planteas y también este concepto como de personal political, ¿no? Porque en el final es y no es. Que si tú estás hablando de como yo soy yo y veo con mi historia y desde esa historia y también mi posicionalidad y desde mi posicionalidad yo tengo conmigo algunos poderes, tengo conmigo algunos problemas y entre mis poderes y problemas ojalá encuentre manera de construir una sociedad con pues ya al mismo tiempo cuidar de mi niño interior, bla, 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 bla. Entonces, uno no puede huir de su propia historia, ¿no? Por eso tenemos salud mental y violencia ahí siempre conversando con entonces, en todo este contexto, y yo me voy para seguir lo que digo, ¿dónde ven o tú ves, ustedes ven ahora como dónde están las semillas en la política chilena? Donde desde mi perspectiva, y eso es, hablo de mí, y fue porque de verdad son las estrategias sociopolíticas basadas en el ser humano y la familia que han creado las mujeres, creo yo. Esas son las estrategias que de verdad nos van a ayudar a cambiar el mundo y hacerlo mejor. Que sea un mundo como más sustentable, que sea un mundo con menos violencia, que sea un mundo con muchas cosas. Como hay semillas hoy día que ustedes dicen, ya, esas semillas de verdad pueden crecer, porque yo estaba afuera, con muchos creí que la semilla era el gobierno, que tenemos hoy día. Pero regresé a Chile ahora y parece que esa semilla no está funcionando muy bien. Mientras yo creo en ella. Esa es mi pregunta, las semillas de Chile. ¿Juntamos una pregunta? Sí, vamos juntando preguntas. ¿Alguien más? Pedro y después Felicitarlos también, felicitarle por la presentación súper interesante. También un poco con Julio, que me ganan un vino, que no era una autora que me gusta mucho, Clara Serra, y que la amo, que inspira mucho, así que gracias por compartir esas ideas tan interesantes. Me quedé un poco pensando en lo que dijiste tú, Lelia, ¿cierto? Sobre a propósito de la reflexión sobre el feminismo interseccional, de cómo vamos generando alianzas, pensándonos en grupos, ¿no? Quizás históricamente excluidos, ¿no? Por razones raciales, ¿no? Por clase, ¿no? Lo digo un poco pensando, por ejemplo, en el caso de Uruguay, no sé si están escuchando todavía, pero es bien conocido, ¿no? El caso de Uruguay, respecto, digo, pensando en nuestro continente americano, ¿no? De cómo fue el país donde primero, por ejemplo, se legalizó el comunitario, se legalizó el aborto, y estando con conversaciones súper interesantes con amigas y amigos uruguayos, siempre el punto un poco que me comparten es que, claro, que el trabajo territorial, comunitario, pero las redes, ya que en masculinidad igual en realidad tampoco miles de personas, son poquitas las personas que trabajan en estas temáticas, pero
de alguna manera nos empezamos a conocer y a conectar, qué estrategia, ¿no? Poder empezar a pensar las personas, los grupos de personas que estamos trabajando con temáticas similares, y si bien es súper sano siempre tener unos disensos y diferencias, creo que de alguna manera la ideología y los valores que de alguna manera compartimos, siento que nos puede inspirar para ver de qué manera empezar a crear esas alianzas, ¿no? Para que estas cosas que nosotros estamos soñando, sobre todo porque pienso lo que pasó en Francia, que se incorporó el aborto, no fue en la Constitución, simplemente, o al menos esta es mi mirada, que se estoy equivocado, pero como una manera de poder proteger a las mujeres y a sus derechos en un contexto global que está definitivamente un poco bajo ataque y que está definitivamente atacándolas, ¿no? Entonces, pienso en eso, cómo poder fortalecer esas estrategias, pensando que quizás son todavía quizás poquitas en número, pero que me parece importante poder preservar algo de lo que hemos podido construir en esta democracia post-dictadura que todavía está debilitada, no sabemos, para que estas cosas que nos movilizan puedan sostenerse frente a un contexto en el que definitivamente no estamos debajo de la ola y estamos a nivel global con mucho ataque, ¿no? Simbólico, mediático, político, etc. Eso, gracias. Gracias, Pedro. Cristian, para que responda. Gracias por la presentación. Es refrescante mirar cómo está haciendo tan interesantes en los contextos universitarios. Quiero partir como de un pie forzado. Y es que uno pudiera pensar razonablemente que el contexto estudiantil y la universidad es una especie como de, no sé, como de ficción, ¿no? Relacional, sistémica, a lo que pasa en el mundo adulto, a lo que pasa fuera de la universidad. Creo que ahí hacerse cargo de estos temas que otros, la violencia, resulta muy potente. Y ahí quizás unas preguntas que tuvieran entre las tres, navegar, ¿no? ¿Qué piensas sobre la FUN y la cancelación, ¿no? Como un viraje, ¿no? Estoy pensando la FUN algo mucho más explícito, más violento, comillas, y la cancelación sería como una especie de, como que mutó, como que hubo una especie de, ok, lo vamos a hacer igual, pero lo vamos a hacer de otra manera. No sé si está pensado así, me gustaría qué ideas ahí tienen en la mesa en relación a qué procesos operaron ahí como para que se haya movido ese eje. El fondo del productor también uno puede pensar que el productor de violencia y tiene consecuencias relacionales que son circulares, es decir, que funan, que cancelan, también de alguna manera o de muchas maneras recibe consecuencias violentas. Eso por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención la idea del iceberg. Y claro, es bien, habitualmente se usa como para mostrar superficie, esta imagen, porque superficie no se ve. Y quizás ahí también, sé que eso es suficiente, pero ¿cuál podría ser la reflexión para pensar otros marcos interpretativos respecto a la violencia? ¿Sí? El que es violento o la que es violenta en un momento pareciera ser que tiene como una cosa que está oculta. No sé si no se pudiera ser violento como diría Parudi, ¿no? Como situacionalmente, o en un momento determinado, sino que como que sería, la violencia sería como arraigada en algo que está, primero que está oculto, y por lo tanto no tengo acceso, y segundo, sería súper difícil de movilizar. Esas tres ideas en relación a la violencia, la funa, la cancelación y la metáfora del iceberg, la misma cultura. Ok, si responden, para responder esas preguntas sencillas que tenemos sobre la mesa, si alguien quiere partir. Sí, porque decir por la pregunta inicial y no amplia. Tengo que a nivel político y servicio. No tengo. ¿Quiere que empiece? Los profesores de respuesta. No, y no tenemos respuesta. Sí. Sí, yo también creo que ha sido muy potente todo lo que ha sucedido en el último tiempo. Yo
declaro, ¿no? Que efectivamente, y ahí puedo quizás conectar la pregunta de las alianzas con esto de la semilla, que yo estuve mucho tiempo anhelando que pasara lo que pasó en 2018 y cuando pasó no era como que me hubiese gustado que fuera. Entonces yo soy un poco, no sé si del todo desilusionada porque hay una potencia ahí que yo reconozco, pero he estado intentando entender qué es lo que me ha hecho ruido respecto a cómo se han articulado de alguna manera las luchas sociales. Y hay como muchos elementos que yo creo que son complejas, ¿no? Quizás el excesivo identitarismo, yo creo que hace muy difícil la articulación. Creo que hay un exceso de consigna y una falta a veces de complejidad, ¿no? Creo que también vivimos en tiempos muy narcisistas, o sea, es muy fuerte las dificultades que nos pone, las trabas que nos pone el trabajo más comunitario colectivo cuando lo que se hace es instalar rostros y referentes y la gente quiere ser rostro y referente y a la gente le encanta admirar a los rostros y a los referentes, entonces como todo un círculo vicioso que yo creo que es muy difícil de hacer frente en estos tiempos de TikTok, Instagram, influencer, ¿no? Sabemos que las nuevas generaciones lo que más quieren es ser influencer. Y para mí han sido desafíos muy grandes que yo lo veo en el mundo universitario, ¿no? Cuando veo que hay estas discusiones, ¿no? Se llaman estas como asambleas súper potentes, y está el anarquista, la feminista, etcétera, y yo a veces sentía como que todos están hablando para escucharse a sí mismos hablar. Y decía, ¿quién está dialogando con quién? O sea, como quién se está dejando interpelar por el otro, y eso es muy parte de una pedagogía coalicional, ¿no? Si uno lee a Berenice Johnson, hay varias autoras, ¿no? Que en su momento hablan de cómo rompemos, cómo que no estemos todos juntos nomás, como aquí están las feministas, aquí están todas estas banderas, ¿no? Sino que efectivamente hagamos un trabajo donde digamos, ok, ¿cómo me atraviesa a mí la lucha medioambiental? ¿Cómo generamos estas coaliciones que pasan por transformar la subjetividad, pasan por transformar la manera en que entiendo las violencias que yo estoy abordando, pasan por... yo tuve un Fondesit sobre coaliciones donde justamente entrevisté a personas que participaron de espacios de articulación de luchas, ¿no? Y era súper frustrante las experiencias en general. En general, en espacios que habían durado poco, que había sido muy doloroso, donde la gente se había sentido muy utilizada, pero también hay potencia ahí. O sea, yo pienso, incluso cuando uno lee, no sé, la misma Bell Hooks escribía con mucha rabia, ¿no? En muchos momentos, así como muy enojada con la feminista de los 80 y las feministas, pero después surge un aprendizaje. Entonces estoy esperando eso, ¿no? Que quizás también esa realmente rabia y desazón que yo siento, quizás es porque estamos muy encima todavía de todo lo que sucedió. Y a mí en particular, otra cosa que me preocupa es que siento que de la mano de la conciencia feminista también se instaló un conservadurismo sexual muy grande. Y eso es algo que también lo hemos conversado con Salvador y Mariana en otros espacios. ¿Y ahí qué sucede? ¿No? O sea, yo vengo muy de... No sé, yo la otra vez hablaba con un profe, que fue el profe mío de la Autónoma de Barcelona, un profe que hacía teoría queer y que veíamos porno en clase. Y me lo volví a encontrar la otra vez, le dije, profe, y en Costa Rica nos encontramos en un congreso. Y dije, oye, Joani, ¿todavía mostré porno en clase? No, me decía, estáis loca, ¿no? Y después nos reíamos y decíamos, ay, esas cosas que ya no se pueden hacer, ¿no? Y después yo me quedaba pensando, como, qué fuerte, ¿no? ¿Por qué ya no se pueden hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos ahora tanto temor a instalar ciertas discusiones? O incluso yo tengo temor respecto a cómo abordar ciertos temas en clases, ¿no? Hay un miedo, claro, también a la cancelación, a que se saque de contexto, y siento que son todas disposiciones que hacen muy difícil el trabajo justamente de las alianzas y de las semillas, ¿no? Que tiene que ver con esa imposibilidad de la incomodidad. Y ahí yo insisto harto en el disenso, porque en las teorías, ¿no? Sobre coaliciones está esta idea, ¿no? De la articulación desde el reconocimiento de la diferencia. Y eso es súper importante, no es que no puedo. Y de hecho, cuando uno lee a Bell Hooks, cuando ella habla de los diálogos transfronterizos, y ella misma decía, oye, sí, a veces yo insisto mucho en el racismo de las feministas blancas, y después le invito a una feminista blanca a hablar de racismo, y el discurso que antes, ¿por qué? ¿No? O hablo de los... Pero dicen, no, porque tengo que romper con esta idea esencialista, porque yo sé que a veces la gente me lee mal. Este puente en mi espalda, que es un texto no emblemático, hay otro que se llama Este puente llamado Hogar, que sacaron 20 años más tarde, y empieza hablando de cómo fue mal leído este puente mi espalda, ¿no? Y algunas autoras, Gloria Saldúa dice,
Tenemos que romper con esta idea de que ahora creen que nosotros nunca dijimos que solo queríamos hablar entre mujeres lesbianas, negras, pobres. No, estábamos hablando de todas esas violencias que nosotros vivíamos y a partir de esa experiencia estábamos haciendo teoría, pero no. Y de ese otro texto incluye voces de varones, de personas trans, etcétera, pero es mucho más desconocido. Y es súper interesante las reflexiones que ahí hacen sobre cómo fue leído este otro texto que sigue siendo leído. De hecho, la otra vez veía una página de RADFEM, así, TERF, que lo citan. Y yo decía, ¿cómo lo están leyendo? ¿No? O sea, como desde una interpretación bien problemática. ¿Y qué más? Y sobre la funa, la cancelación, claro, yo creo que ahí también, claro, la funa tiene una historia distinta en América Latina. Yo creo que cuando uno lee los textos más los norteamericanos que han elaborado más sobre justicia transformativa, no tienen la experiencia de las dictaduras del Cono Sur. Pero sí está esta idea, ¿no? Acá también era, ¿no? Si no hay justicia, hay funa. Entonces yo creo que la idea de pensar cuando la funa en sí misma se convierte en una manera de resolver conflictos es algo que nos tenemos que preguntar. También esta idea de que de alguna manera la funa va a proteger a las mujeres, ¿no? Como advertir sobre esta persona que es peligrosa para que a otra no le vuelva a pasar. Y eso está súper arraigado. Y a mí en particular, sí, yo soy muy, confieso que soy muy crítica con el tema de la funa, porque creo que no ha tenido el impacto que queremos de acabar con la violencia. Creo que lo que ha generado es más como más división, lo que nosotros llamamos estudiantes fantasma, ¿no? Muchos conflictos interpersonales entre estudiantes. Y también es interesante, hay un libro súper cortito de Adrienne Marie Brown que se llama No nos cancelaremos, ¿no? Y que habla sobre cómo entran las funas en los propios espacios activistas. ¿No? Antes era porque funábamos los poderosos, impunes, pero ya cuando empezamos a funarnos entre nosotros, ya la cosa empezó como a salirse un poco del lugar, ¿no? Y yo creo que por ahí hay muchas reflexiones que hacer, pero tampoco es algo que podemos desconocer. Yo creo que, me imagino que los otras, en la Chile en su momento era no, la funa en redes sociales no nos podemos meter, porque nosotros solo vemos las denuncias formales, pero después resulta que no podemos hacer trabajos grupales, que igual estaba, digamos, impactando en la cotidianidad de la aula, pero también de otros espacios, y fue algo que yo creo que es algo que ha sido súper difícil por las universidades abordar. Cómo abordarlo sin estigmatizar, sin tener una lista de las personas funadas, ¿no? Y creo que los propios estudiantes se han dado cuenta, o sea, hay una conciencia ahora un poco de como que esto no ha sido tan efectivo, más allá de que sigue existiendo. Yo creo que sí hay como cierta apertura. Yo, por ejemplo, empecé a meter algunos de estos textos como ya en segundo, en el ramo de psicología social, como que, porque a veces yo decía, cuando yo lo digo como muy directamente, la recepción no necesariamente es tan buena, y cuando como que lo dice otro, como que, hoy abrir ciertas preguntas, ¿no? Porque digamos, oye, sí, en realidad, como... y me doy cuenta que sí resuena y hace sentido, y que muchas personas tienen experiencias muy dolorosas de haber sido funados, tener amistades que fueron funadas o familiares, y que hay que abrir otras formas de discusión al respecto. Sí. No, quizás agregar, porque muchas cosas que dijo Lelia en particular sobre el fenómeno de la funa, cancelación, por estoy pensando que es algo que sucede para los estudiantes, pero también es una inquietud. No he sido funada ni cancelada, pero una inquietud en cuando digo esto, cuando pongo un límite, cuando problematizo, yo estoy pensando de manera permanente, esto me puede traer complicaciones. Con la plana superior de la universidad no es un riesgo de cancelación, es un riesgo de conflicto, ¿no? Que son las que estamos más acostumbrados a trabajar. Pero debo decir que en la articulación con el estudiantado es algo que yo tengo en mi cabeza respecto a cuáles son las condiciones para tener un diálogo productivo. No un diálogo que sirva y donde podamos hablar, y no que se empiecen a como polarizar las posiciones de ambos lados. Respecto de qué ha pasado, yo creo que, y ahí estoy de acuerdo con Lelia, esto así como a nivel anecdótico, de lo que yo percibo, siento que la funa ha perdido esto que yo les decía antes, que en vez de ser esta cuestión explosiva, muy visible en redes, etcétera, a este boca en boca. Yo no sé si este boca en boca tiene ánimo de funa, creo que tiene que ver con, no es que yo digo voy a empezar a hacer puede ser que tenga ese efecto, pero me parece que hay menos agua en la piscina en general. Creo que el estudiantado también, porque hay mucho la reacción de la comunidad. Y yo creo que estas consignas que decía Lelia antes, yo lo que percibo muy fuerte en algunos contextos, o por lo menos lo que se ve, yo creo que debajo hay una diversidad en el estudiantado muy grande, pero lo que más se escucha tiene que ver con estas consignas como más rígidas,
Y está esta idea de que ser feminista es poner me gusta a la publicación de tal información. Ser feminista es yo te creo. Entonces, frente a ese posicionamiento binario, como nadie quiere estar del lado del agresor, del patriarcado, etcétera, entonces uno, por definición, se plantea ese lado. Entonces, yo creo que ha habido como una pérdida de momentum respecto de este boom de funas, y hay menos agua en la piscina en general en la comunidad, y por supuesto mucho más registro de los daños que ha generado eso, y sin necesariamente tener, quizás, entre comillas, no sé si la palabra es beneficio, pero algún efecto. Respecto de la cancelación, que tiene más que ver con el boicot al consumo de algo, a comprar algo, a leer algo, a poner un libro de biografía, y eso sí, yo lo he conversado con docentes, que hay temas que no abordan en la sala de clases, noticias de contingencia, situaciones, porque quizás no tienen todas las herramientas para poder problematizarlo en un lugar sólido conceptualmente, pero sienten que se pueden exponer a este tipo de situaciones, y he tenido situaciones de evaluaciones docentes de un profesor o una profesora de arte que tiene que hacer apreciación de arte sobre cuadros de desnudos y esculturas, me hizo acordar a esto, y hay una cuestión ahí de una moral, como un retorno a esta moral conservadora como de la época de Freud, victoriana, me hace pensar a mí en esa época, muy como fuerte. Así que yo creo que ha habido como, lo veo como una mejora, no creo que sea porque en algunos casos de funas ha habido sanciones disciplinarias, que eso sí ha sido muy terrible, ¿no? Estudiantes que con total desconocimiento de las posibilidades de denunciar formalmente en la universidad o por fuera y sin saber las consecuencias que tenían, lo primero que hacían eran estas estrategias. Entonces ahora creo que hay más conocimiento de eso. Yo tengo anécdotas muy terribles de haber hecho intervenciones post-FUNA, cosa que ya no hacemos más, en momento álgido, con estudiantado, cuando el estudiantado, o hay grupos humanos diciendo en voz alta enfrente de todo el mundo, es que esta persona ya no tiene derecho. Al final lo único que sirve es la violencia, y lo que tenemos que hacer es esperarlo afuera del metro para escupirle y pegarle. Dicho en una intervención oficial en una institución de educación superior. Entonces, ahí uno se queda sin palabras. Por lo menos el equipo entero nos quedamos sin palabras y nos quedamos muy mal después de ese proceso totalmente fallido. Entonces, lo cuento, que eso es un poco lo que está ahí. Pero esto, por suerte, creo yo, ha ido como cambiando. Y lo otro que me parece importante, y es para cerrar, es que, claro, creo que también está avanzando un poco más este registro, y también lo mencioné antes, de que no todo daño, no toda incomodidad, no todo malestar es sinónimo de una violencia tipificada en algún código o reglamento, ¿no? Por supuesto, ¿quién puntúa el límite de la mirada incómoda? No es lo mismo la mirada incómoda entre pares que la mirada incómoda de un rector hacia una funcionaria. Eso es bien delicado respecto de esos puntos, pero lo que a mí me preocupa, que tiene también que ver con la estrategia como más clásica del consentimiento, es que lo que yo veo en las denuncias, sobre todo las violencias sexuales, es que, claro, esta escena de la peligrosidad, como esta imagen tipificada del uso de la fuerza, la persona desconocida, por supuesto el agresor es una persona marginal, pobre, migrante, alcoholizada, y aparte en un callejón. Entonces, que es algo que nos permite de alguna manera, que por supuesto aparte no coincide con la realidad, ni dentro de la universidad ni fuera, en términos estadísticos, es lo que te permite sentir que te puedes cuidar. Pero si no me he visto de determinada manera, no hago esto, voy a poder cuidarme. Y lo que yo veo en el contexto de las denuncias es, por supuesto, entre pares, que se conocen, con vínculos sexoafectivos previos, contexto de carrete, y donde inclusive, respecto a esta imagen de la mujer como víctima, estudiantes que no logran tener como subjetivamente instancias de poder comunicar de manera más asertiva, sin un contexto, como que yo diría, el típico de amenaza o violencia. Esto no quiere decir que su responsabilidad, esto está clarísimo, pero es como una lógica del estudiante varón que no está para nada pensando en esto, está con la idea de, bueno, si no me saco la mano, porque en el fondo quiere, porque aparte eso estamos subjetivadas para ser modositas pudorosas. Entonces, el no tener entonces se juntan esos dos escenarios, se produce la situación que después es, por supuesto, vivida por una de las personas como yo no quería, pero claro, no se configuró la violencia física, la coerción, la amenaza, entonces por eso después el estudiante dice, pero yo pensé que quería. Y uno piensa que esa frase tan ridícula, que ya no hay cómo decirla, pero es que genuinamente pensó que quería. Y ahí yo me pregunto, el curso que tenemos nosotros en la UDP de consentimiento y relaciones igualitarias, que lo hacen en línea, que tiene consentimiento, ese espíritu entusiasta, que aborda también entre personas del mismo género, ¿servirá?
¿no? Entonces voy yo a las bienvenidas y les digo, y ahora pienso si yo no seré agente de esta fantasía de la peligrosidad, donde trato de explicarles que donde tienen que cuidarse entre todos en comunidad es en un contexto de carretes. A veces las denuncias ingresan y ahí había 40 personas en el mismo espacio, en distintos ambientes. Entonces, hago este ejemplo de contarles cuáles son como las escenas para que logren situarse, y recién te escuchaba y decía que yo estoy siendo como una gente que les trae angustia respecto de, bueno, ahora encima me tengo que preocupar. Bueno, eso era un poco lo que quería comentar. Bueno, tomando un poco de lo que mencionas tú, Mariana, pensaba también, digamos, claro, está esta discusión sobre el riesgo, la inseguridad versus espacios seguros, etcétera. Y por otro lado, está la posibilidad de pensar estrategias de cuidado, que no es estar viendo peligro en todas partes, sino que ver cuáles son las necesidades de cada uno de los, digamos, de nosotros para poder tener como digamos, un espacio satisfactorio, ¿ya? Que podría pasar en los carretes. O sea, ¿qué pasa ahí? Que ocurren muchas situaciones de riesgo, que digamos, se desarrollan muchas conductas de riesgo. Pensar en esto que decías de estos varones que dicen, es que yo yo pensé que quería, ¿cierto? Y claro, también pasa, me ha tocado mucho escuchar de varones que vienen de colegios o liceos de solo varones, donde precisamente cuando llegan a tener alguna interacción sexual con una mujer, están pensando más bien en el amigo al que le van a contar, oye, hoy día tuve sexo, ¿cierto? Entonces, como también ahí es la posibilidad de, digamos, plantear precisamente los mandatos de género que operan en las masculinidades para el ejercicio de situaciones de violencia, o bien también, y aquí abordo un poco, o pensaba un poco en lo que tú planteabas respecto al iceberg, cómo eso, o sea, esas metáforas han ayudado a la visibilización, pero a la vez nos han impedido hablar de, yo creo que de dos cosas como fundamentales, que una es el poder en las relaciones de género y el poder en el sexo, ¿ya? Que de hecho Clara Serra lo menciona también, como, o sea, no hay posibilidad de sexo sin poder. O sea, como pensar que en el sexo no hay poder es una fantasía, digamos. Y luego, el segundo aspecto crítico es hablar de sexualidad. Y creo que ahí, tomando un poco también la pregunta sobre la semilla, creo que para mí más bien es una reflexión más reciente, pero me parece muy fundamental recuperar la capacidad de pensar. Como durante algún tiempo de mi vida estaba en la posición política de hay que hacer, 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 y de repente me di cuenta de lo importante que era sentarse a pensar, y con esto no me refiero como a escribir paper ni que nos publiquen, no, pensar en conjunto, agruparnos, como pensar en los efectos que esto tiene, cómo nos angustia, cómo nos silencia, cómo nos deja sin palabras, cómo empieza a establecerse como este temor a ser funados porque digamos algo que hoy día existe, lo funable, ¿cierto? Lo funable. Entonces hay cosas que no son correctas, ¿cierto? Y me parece muy importante ahí poder pensar precisamente en el sexo, en el poder y en el género, y que podamos poder hacer precisamente esas preguntas incómodas. Tú planteabas el tema de la universidad. Este problema yo lo he empezado a escuchar cada vez más en los colegios, y de forma mucho más brutal que en las universidades. O sea, estamos hablando de chicos de 12, 13, 14 años que pueden llegar a tener algún tipo de conducta. No sé, la otra vez escuché un caso de unos chicos que habían compartido porno en un chat, y eso había gatillado un comentario sobre una compañera, muy como que todos podremos estar, digamos, de acuerdo en que hay machismo ahí, que hay una reproducción de cierto tipo de cultura patriarcal, etcétera, pero se generó como un caos en el colegio que terminó con el estudiante expulsado. ¿Mm? Y los estudiantes, las estudiantes, solicitando que sacaran a este chico por abusador, por machista. Entonces, ese tipo de situaciones en escuela yo la estaba escuchando mucho, y precisamente los efectos de las funas y de, digamos, el pánico sexual
y de evitar la discusión sobre el poder y la reproducción de prácticas que pueden fomentar la violencia de las mujeres, pero no necesariamente están ejerciendo violencia hacia mujeres directamente, sino que más bien es la oportunidad precisamente de abordar el problema. Pero lo que están haciendo los adultos, además por dificultades conceptuales y de poder problematizar esto y de tener mucho miedo a la funa, lo que hacen es optar por la salida fácil, cancelación de matrícula. Vaya, si no podemos hacernos cargo de esto. Y ahí empieza el ciclo de superintendencia de educación, y expulsados de otro colegio, y se empieza a difundir la funa, y después llegan a la universidad y llegan funados a la universidad. Y llegan funados porque además en el boca a boca, que o sea, esto es teoría de comunicación básica, o sea, un chico puede haber compartido porno, pero a la universidad llegó como que fue un violador, ¿cachai? Entonces, ese tipo de situaciones cada vez más me ha tocado escucharlas, y creo que efectivamente estamos evitando hablar de poder y de sexo, precisamente por este puritanismo, esta moral sexual conservadora, restablecida, que además tiene tanto a varones como chicas, y también comunidades o sea, parte de la comunidad LGTBIQ, siendo afectadas por precisamente estas políticas sexuales que hacen que no podamos hablar del tema. Entonces, ahí yo defiendo la necesidad de pensar, agruparnos, afectarnos por estas cosas y poder encontrar las formas alternativas. Eso es muy delicado, porque no es el poder de la mujer como víctima, pero siempre el poder de la mujer en este contexto, usando la sociedad en los momentos en que estamos para atacar. Sí. Yo sé que queremos seguir discutiendo sobre el tema, faltan muchas conversaciones, pero queremos dar un cierre a esta jornada de mesas. Tuvimos una mesa en la mañana sobre salud de hombres, lo siento, vamos a seguir discutiendo después, y queremos agradecer a las participantes, a Lelia, a Mariana, a Salvador, que produjo esta mesa, ¿no es cierto?, a la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, y dejarlos invitados. Tenemos muchas mesas planeadas durante abril, mayo, junio incluso, y la idea es que podamos seguir reuniéndonos, ya sea a través del YouTube, a través del Zoom, para poder seguir discutiendo estos temas y los que vienen. Así que muchas gracias por su asistencia.